La pantalla de cristal líquido del móvil iluminó el rostro de Elena Rivera. Era la tercera vez que su marido, Santiago Vázquez, cancelaba la cena de aniversario de bodas. Por lo visto, cerrar un negocio en Sevilla era más importante que celebrar 7 años a su lado. Elena suspiró, dejando el dispositivo sobre el tocador de caoba importada. Desde lo alto del ático en el barrio de Salamanca, en Madrid, contempló la ciudad que nunca dormía. Las luces centelleantes parecían tan lejanas como la felicidad que un día creyó poseer. A sus 32 años, Elena tenía todo lo que el dinero podía comprar: joyas de diseño, ropa firmada por modistos de renombre, viajes internacionales. Le faltaba solo lo esencial: el amor de su marido. Santiago Vázquez, de 38 años, era considerado uno de los empresarios más poderosos del sector agroalimentario español. Su imperio, construido a partir de una herencia ya sustancial, se expandía ahora hacia el sector de la tecnología agrícola. Impecablemente vestido, el pelo siempre peinado, la sonrisa calculada para las cámaras. Era la personificación del éxito. En los últimos 4 años, sin embargo, esa sonrisa jamás se dirigía a Elena cuando estaban solos. «Señora, ¿desea que sirva la cena ahora?» La voz de Marta, la gobernanta, devolvió a Elena a la realidad. «No, Marta, puedes descansar, no tengo hambre». Elena ajustó la seda fría del batín rojo contra su esbelto cuerpo. «De hecho, ya puedes retirarte. No necesitaré nada más esta noche». Sola de nuevo, Elena caminó por el pasillo que llevaba al dormitorio principal, pero se desvió a la derecha, entrando en su propia habitación. Hacía 4 años que dormía separada de Santiago. 4 años desde que el sexo, antes arrebatador, se había vuelto mecánico y después inexistente. La cama king size, impecablemente hecha, parecía burlarse de ella cada noche. Mientras se cepillaba el largo cabello negro, Elena se permitió recordar el principio. Se conocieron en Marbella, durante una subasta benéfica para la preservación del bosque mediterráneo. Ella, recién licenciada en Historia del Arte, trabajaba en la organización del evento. Él era el invitado de honor, el joven empresario que donaría una cantidad impresionante para la causa medioambiental. Un excelente marketing para sus negocios, como descubriría más tarde. Santiago se fijó en ella inmediatamente, no solo por su belleza inusual, sino por su inteligencia afilada, por el modo en que lo desafiaba cuando discutían sobre el valor de una obra de arte contemporáneo. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Marbella, la invitó a navegar en su yate al día siguiente. «No suelo aceptar invitaciones de hombres que acabo de conocer», respondió ella con una sonrisa provocadora. «Y yo no suelo aceptar un no por respuesta», replicó él, fascinado por el desafío. 3 meses después, estaban prometidos. La boda tuvo lugar en la Catedral de la Almudena, con 600 invitados, orquesta sinfónica y decoración firmada por un renombrado diseñador. La luna de miel, planeada para 3 semanas en las islas griegas, fue interrumpida al 10º día. Una crisis en los negocios, explicó él. Elena lo comprendió. Siempre lo comprendía. El punto de ruptura llegó 6 meses después. Durante una cena con inversores extranjeros, Elena, todavía enamorada y orgullosa de su marido, le tocó el brazo cariñosamente mientras él hablaba. La mirada que Santiago le lanzó le heló la sangre. Más tarde, en el coche, él explotó. «No vuelvas a hacer eso nunca más. Nunca me toques así en público». «Pero Santiago, solo te he puesto la mano en el brazo. ¿Qué tiene de malo?» «Todo. Las demostraciones de afecto son una señal de debilidad. ¿Crees que los tiburones, con los que negocio, llegaron a donde están siendo cariñosos? Necesito que seas mi esposa, no mi fan». Aquella noche marcó el principio del fin. Poco a poco, Elena se dio cuenta de que su papel era meramente ornamental. Sonreír en eventos, llevar las joyas adecuadas, conversar sobre temas seguros con las esposas de otros empresarios. Se convirtió en un accesorio de lujo en la vida de su marido, valioso, pero reemplazable si dejaba de cumplir su función. La jaula de oro
estaba reforzada por un acuerdo prenupcial implacable. Si pedía el divorcio antes de cumplir 10 años de matrimonio, Elena se iría solo con una indemnización simbólica. No es que el dinero fuera su principal preocupación, pero la perspectiva de empezar de cero, a los 32 años, sin recursos para realizar su sueño de abrir una galería de arte, le parecía demasiado aterradora. En una vida donde hasta el aire que respiraba parecía medido y controlado, Elena encontraba refugio en sus libros de arte y en las raras visitas a exposiciones siempre sola, ya que Santiago consideraba que era una pérdida de tiempo mirar cuadros viejos. Fue durante una de esas visitas solitarias al Museo Reina Sofía cuando conoció a Roxana, una comisaria de arte que se convertiría en su única amiga verdadera en los últimos años. «Pareces un pájaro en una jaula de oro», le había dicho Roxana una vez mientras tomaban un café en la Gran Vía. Un pájaro que ha olvidado cómo volar. Las palabras de su amiga resonaban en la mente de Elena mientras se preparaba para dormir. Al día siguiente, habría una gala benéfica en el Teatro Real, y Santiago había exigido su presencia. Otra noche de sonrisas falsas, conversaciones vacías y la soledad asfixiante en medio de la multitud. Antes de apagar la lámpara de la mesilla, Elena miró la reproducción de una obra de Joan Miró que guardaba discretamente en su habitación, la única pieza de decoración que Santiago le había permitido elegir sola, probablemente porque combinaba con los tonos tierra de la mansión. La figura solitaria y distorsionada, sentada bajo un sol abrasador, parecía reflejar su propia existencia. Una existencia donde el lujo ocultaba la ausencia de sustancia, donde el brillo eclipsaba la oscuridad interior, donde los aplausos sociales silenciaban el vacío de su alma. Mientras el sueño finalmente llegaba, Elena tomó una decisión silenciosa. Algo tenía que cambiar. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero la conciencia de que no podría continuar así por 3 años más, el tiempo que quedaba hasta completar una década de matrimonio, era clara como el cristal. Al día siguiente, el destino pondría en su camino la oportunidad que inconscientemente buscaba. Y por primera vez en años, Elena Ribera volvería a sentir el sabor de la libertad. El Teatro Real de Madrid resplandecía bajo las luces de la noche madrileña. Limusinas y coches de lujo se detenían en secuencia en la entrada del majestuoso edificio, dejando a la flor innata de la sociedad española. La gala benéfica para la restauración de patrimonios históricos de España prometía ser el evento social del año. Elena se ajustó el pendiente de zafiros mientras el chófer abría la puerta del Mercedes. El vestido azul noche, firmado por un diseñador español emergente, contorneaba perfectamente su cuerpo, revelando solo lo suficiente para ser elegante sin llamar demasiado la atención, exactamente como le gustaba a Santiago. Recuerda, el senador Almeida estará presente. Su esposa colecciona arte contemporáneo. La voz de Santiago sonaba más como una instrucción de negocios que como una conversación entre marido y mujer. Sé especialmente agradable con ella. Elena asintió mecánicamente. Conocía bien su papel, encantar a las esposas mientras Santiago cerraba acuerdos con los maridos, una coreografía perfectamente ensayada a lo largo de los años. La pareja subió la escalinata de mármol, posando brevemente para los fotógrafos. Santiago mantenía la mano en la espalda de Elena, no por afecto, sino para guiarla como un pastor conduciría a una oveja valiosa. «Santiago, qué alegría verte». Un hombre de mediana edad, con evidentes retoques estéticos, se acercó en cuanto entraron en el salón principal. «Ricardo, justo a quien necesitaba encontrar». Santiago sonrió, esa sonrisa reservada para los negocios. «Elena, querida, ¿te importa? Necesito discutir algunas cosas con Ricardo». Sin esperar respuesta, Santiago se alejó, dejando a Elena sola en medio del mar de desconocidos. Observó a su marido sumergirse en la multitud, saludando, riendo, tocando brazos, hombros. Un hombre completamente diferente al que le había prohibido demostrar cualquier señal de afecto en público. Elena tomó una copa de champán de un camarero que pasaba y caminó lentamente por el salón
admirando la arquitectura del teatro. La sensación de invisibilidad era familiar. En los eventos sociales, ella era como un fantasma, notada solo cuando era conveniente, ignorada el resto del tiempo. Impresionante, ¿verdad? La voz masculina surgió tan cerca que Elena casi derramó la bebida. Al volverse, encontró a un hombre de aproximadamente 35 años, cabello castaño ligeramente despeinado y ojos ámbar que parecían sonreír incluso antes que los labios. «Perdona, no quería asustarte», continuó. «Estaba admirando la cúpula y me di cuenta de que tú también mirabas hacia arriba». «Es preciosa», respondió Elena, sorprendida de que alguien notara su presencia. «Especialmente la pintura interior. La restauración ha mantenido todos los detalles originales». «¿Entiendes de arquitectura?». El hombre parecía genuinamente interesado. «De arquitectura no, pero de arte sí. Me licencié en Historia del Arte». «¡Qué coincidencia! Soy arquitecto especializado en restauración de patrimonios históricos, Miguel Santana». Le tendió la mano. «Elena Rivera. Quiero decir, Vázquez». La vacilación en su apellido de casada no pasó desapercibida. «Ah, ¿la esposa de Santiago Vázquez?», preguntó Miguel, sin alterar su tono amigable. Elena asintió, preparándose para el habitual distanciamiento que ocurría cuando la gente descubría quién era su marido. En lugar de eso, Miguel sonrió. «Bueno, eso explica por qué estás sola admirando la arquitectura, en lugar de sumergida en la red de contactos ahí abajo». La observación, demasiado precisa para ser cómoda, provocó una risa sorprendida en Elena. «¿Tan obvio es?». «Para quien sabe observar». Miguel señaló una pequeña puerta lateral. «Esa salida lleva a uno de mis lugares favoritos de este teatro, un pequeño balcón con vistas a la Plaza de Oriente. Si estás cansada del ruido, es un excelente refugio». Algo en la amabilidad sin pretensiones de Miguel conmovió a Elena. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien no conversaba con ella como una persona y no como la esposa de Santiago Vázquez? «Creo que de verdad necesito un poco de aire fresco», decidió, sorprendiéndose a sí misma. El balcón era exactamente como Miguel lo había descrito, pequeño, discreto y con una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. El aire fresco de la noche madrileña acarició el rostro de Elena, trayendo una sensación de libertad que hacía mucho que no experimentaba. «¿Cómo conoces tan bien este teatro?», preguntó apoyándose en la balaustrada. «Participé en el proyecto de restauración hace algunos años. Este lugar guarda muchas historias en sus paredes». Miguel se colocó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Durante casi una hora conversaron sobre arte, arquitectura y lugares del mundo que ambos habían visitado. Elena habló de su sueño dormido de abrir una galería dedicada a artistas españoles emergentes. Miguel contó sobre proyectos de restauración en pueblos históricos de Andalucía. «Hace frío aquí», observó Miguel al notar que Elena se cruzaba de brazos. Sin ceremonias, se quitó la chaqueta y se la ofreció. «No hace falta, estoy bien, ma», protestó ella, más por costumbre que por deseo. «Por favor, insisto. Mi madre andaluza me mataría si supiera que dejé a una dama temblando de frío». El gesto simple, tan natural, hizo que Elena sintiera algo que no reconoció de inmediato. Cuando Miguel colocó suavemente la chaqueta sobre sus hombros, se dio cuenta de lo que era respeto. No el respeto protocolario que recibía por ser la esposa de quien era, sino el respeto de ser vista como mujer, como persona. «Elena». La voz cortante de Santiago congeló el momento. Estaba parado en la entrada del balcón, el rostro contraído en una máscara de furia contenida. «Te he estado buscando por todas partes», dijo entre dientes, avanzando hacia ellos. «El senador Almeida quiere conocernos». Sus ojos se fijaron en la chaqueta sobre los hombros de Elena y luego en Miguel, que mantuvo una postura tranquila. «Santiago Vázquez», se presentó con frialdad calculada. «¿Y tú, eres?» «Miguel Santana, arquitecto». Su esposa y yo estábamos conversando sobre la arquitectura del teatro. «Fascinante», respondió Santiago con evidente sarcasmo. «Elena,
El senador está esperando. Sin darle oportunidad de despedirse, Santiago sujetó a Elena por el codo con fuerza suficiente para dejar marcas arrastrándola de vuelta al salón. Aún tuvo tiempo de devolverle la chaqueta a Miguel, que la observaba con preocupación. El resto de la noche transcurrió como una secuencia de imágenes borrosas. Elena sonrió, conversó, representó perfectamente su papel, mientras por dentro temblaba de humillación y rabia. Santiago no la dejó sola ni por un minuto, marcando territorio como un animal salvaje. En el coche, de camino a casa, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Fue Santiago quien finalmente lo rompió. ¿Qué creías que estabas haciendo? Conversando, respondió Elena, manteniendo la mirada fija en la ventana. Es lo que la gente normal hace en los eventos sociales. Sola, en un balcón oscuro, con un hombre que apenas conoces. La voz de Santiago se elevó. ¿Llevando su chaqueta? ¿Tienes idea de cómo se ve eso? Algo dentro de Elena, algo dormido durante años, despertó en ese momento. ¿Y tú, Santiago? ¿Tienes idea de cómo se ve un marido que no toca a su esposa desde hace años, pero se vuelve loco cuando la ve conversando con otro hombre? El coche frenó bruscamente. El chófer, percatándose de la tensión, fijó la mirada en la carretera, fingiendo no oír. ¿De qué estás hablando?, siseó Santiago. Estoy hablando de tu hipocresía. La voz de Elena temblaba, pero no de miedo. Me prohíbes demostrar cualquier afecto en público, me tratas como una muñeca de porcelana que solo sirve para adornar tu brazo cuando es conveniente. Me abandonas en cada evento social para hacer tus contactos. Y, si luego tienes el descaro de sentir celos porque alguien me ha tratado con amabilidad. El rostro de Santiago palideció, luego enrojeció. Por un momento, pareció que iba a explotar, pero en lugar de eso, su semblante se cerró en una expresión impenetrable. «Continúe, chófer», ordenó secamente. El resto del trayecto transcurrió en completo silencio. Al llegar a la mansión, Santiago se dirigió directamente al despacho, dando un portazo con fuerza suficiente para hacer temblar los cuadros de la pared. Elena fue a su habitación, donde finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza, se dio cuenta, sino de alivio. Por primera vez en años había dicho lo que realmente sentía, había confrontado la farsa que era su matrimonio. Cuando su móvil vibró con un mensaje desconocido, Elena casi lo ignoró, pero algo la hizo verificar. «Espero que estés bien. Siento si te he causado problemas. Si necesitas hablar, aquí estoy. Miguel». Elena miró el mensaje durante un largo rato. Debería ignorarlo, bloquearlo, borrarlo. En lugar de eso, guardó el contacto. Un pequeño acto de rebelión que, sin que ella lo supiera todavía, sería solo el primero de muchos. A la mañana siguiente del evento en el Teatro Real, Elena se despertó con el sonido insistente de golpes en su puerta. Aún aturdida por el sueño, vio a Marta entrar con una enorme composición de orquídeas raras. «Señora, el señor Santiago ha mandado entregarle esto». Elena observó las flores exóticas, todas en tonos de azul y morado, sus colores favoritos. La tarjeta manuscrita decía simplemente: «Cena hoy, 20 €. He reservado en el Ritz». Ni una disculpa, ni una palabra de afecto. Solo una orden disfrazada de invitación. «Gracias, Marta, puedes ponerlas en el salón». La gobernanta vaciló, sosteniendo aún el arreglo. «El señor Santiago pidió específicamente que las pusiera en su habitación, señora». Elena sintió un sabor amargo en la boca. Incluso ese pequeño gesto aparentemente romántico venía empaquetado como una instrucción a seguir. «Como prefieras, entonces». Sola de nuevo, Elena cogió el móvil. El mensaje de Miguel de la noche anterior todavía estaba allí, como una pequeña llama encendida en medio de la oscuridad de su vida. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Responder sería cruzar una línea que, una vez traspasada, lo cambiaría todo. No responder significaría continuar en la seguridad de su prisión dorada. Su ensoñación fue interrumpida por otro mensaje, esta vez de Roxana. «He visto las fotos del evento en Instagram.
Tenemos que hablar. ¿Café hoy, 11 horas, en el sitio de siempre? Elena respondió afirmativamente. Realmente necesitaba un hombro amigo. El Café de las Letras, en el barrio homónimo, era uno de los pocos lugares donde Elena se sentía verdaderamente a gusto. Escondido entre edificios históricos, el pequeño establecimiento atraía a artistas e intelectuales, gente que nunca la miraba dos veces, ignorando por completo su estatus como esposa de Santiago Vázquez. Entonces, ¿quién era el guaperas de la chaqueta? Fue directa al grano Roxana en cuanto Elena se sentó a la mesa. ¿Cómo? Hay fotos tuyas con él en el balcón. Nada comprometedor, pero los portales de cotilleo ya están especulando. La esposa del magnate agroalimentario, en un momento íntimo con un misterioso arquitecto. Elena sintió que se le helaba la sangre. Dios mío, Santiago se va a volver loco. No me preocupa, Santiago, afirmó Roxana, ajustándose las gafas de montura de colores. Me preocupas tú. ¿Quién es él? Entre sorbos de capuchino, Elena le contó sobre Miguel, la conversación en el balcón, la reacción explosiva de Santiago y el mensaje recibido después. ¿Y has respondido?, preguntó Roxana, inclinándose hacia adelante. No, todavía no. ¿Pero quieres responder? No era una pregunta. Elena observó el dibujo que el barista había hecho en la espuma de su café. Un pájaro volando. Irónica coincidencia. No sé lo que quiero, Roxana. Me siento como si despertara de un largo sueño, como si durante años hubiera estado anestesiada, aceptándolo todo, y ahora empiezo a sentir algo de nuevo. ¿Y la cena en el Ritz esta noche? Típico de Santiago. Cree que puede borrar cualquier problema con gestos grandiosos. Flores caras, cenas en restaurantes exclusivos, joyas. ¿Vas a ir? Elena vaciló. Tengo que ir. Él ya debe. De haber visto las fotos también. Roxana tomó la mano de su amiga sobre la mesa. Elena, solo prométeme una cosa. No te pierdas de nuevo. No dejes que apague esta chispa que veo en tus ojos por primera vez en años. De vuelta en la mansión, Elena se sentía dividida entre la culpa y una extraña excitación. Antes de que pudiera arrepentirse, escribió una respuesta a Miguel. Estoy bien. No fue culpa tuya. Gracias por la preocupación. La respuesta llegó casi de inmediato. Me quedo más tranquilo. Si quieres continuar nuestra conversación sobre arte en un ambiente menos turbulento, estaré en el Reina Sofía mañana a las 14 h. Hay una exposición de grabados andaluces. Sin presión, solo es una invitación. La cena en el Ritz fue exactamente como Elena había previsto. Santiago, impecablemente vestido, derrochaba encanto con el maître y los camareros mientras mantenía una conversación superficial sobre futuros eventos sociales y las reformas que planeaba para la casa de campo en la Sierra de Guadarrama. Solo cuando sirvieron el postre, tocó el tema que obviamente le molestaba. Sobre anoche, comenzó ajustando la servilleta de lino. Quizás reaccioné de forma exagerada. Elena observó a su marido con curiosidad. Era lo más parecido a una disculpa que recibiría. Pero tienes que entender mi posición, Elena. Tengo una imagen que proteger. No puedo permitir que mi esposa sea fotografiada en situaciones que puedan generar especulaciones. ¿Situaciones como conversar con alguien en un balcón?, replicó Elena manteniendo la voz baja. Sabes cómo se ven esas cosas, especialmente cuando se trata de alguien como tú. ¿Como yo? Guapa, joven, esposa de un hombre rico. Santiago se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay gente esperando ansiosamente cualquier desliz tuyo para destruir lo que he construido. Lo que tú has construido, corrigió Elena, sintiendo resurgir la vieja herida. Nosotros, rectificó Santiago rápidamente, lo que hemos construido juntos. Era mentira, y ambos lo sabían. A Elena nunca se le había permitido construir nada más allá de la imagen de esposa perfecta. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Santiago? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Quiero que seamos una pareja fuerte, como siempre hemos sido. ¿Cuándo hemos sido una pareja fuerte?, replicó Elena, sorprendida de su propia osadía. ¿Cuando interrumpiste nuestra luna de miel por negocios? ¿Cuando me prohibiste tocarte en público?
o cuando empezaste a dormir en otra habitación. Santiago miró a su alrededor, preocupado de que alguien pudiera oír. Este no es el lugar para esta conversación. Nunca es el lugar, nunca es el momento. Elena dejó la servilleta sobre la mesa. Me gustaría irme ya. Al día siguiente, sin avisar a nadie, Elena se dirigió al Museo Reina Sofía. Se vistió discretamente, vaqueros, camiseta blanca, bailarinas y un fular de colores, ropa que Santiago consideraría inapropiada para una mujer de tu posición, pero que la hacía sentirse más ella misma. Miguel ya estaba allí, observando atentamente un grabado de un artista andaluz. También vestía de manera informal, pantalones oscuros, camisa de algodón azul claro con las mangas remangadas, revelando unos antebrazos bronceados. «Has venido», sonrió al verla, sin hacer ademán de acercarse demasiado. «No debería estar aquí», confesó Elena. «¿Quieres irte?» «No». La respuesta salió más rápida y decidida de lo que esperaba. Durante 2 horas recorrieron la exposición. Miguel conocía profundamente la obra de los artistas andaluces y compartía historias sobre las técnicas y simbolismos de cada pieza. Elena, por su parte, contextualizaba las obras históricamente, relacionándolas con movimientos artísticos europeos e influencias gitanas. «Desperdicias tu conocimiento», comentó Miguel mientras observaban un grabado particularmente complejo. «Deberías estar trabajando con el arte, no solo admirándolo». «Era mi sueño», admitió Elena, «abrir una galería centrada en artistas españoles emergentes, dar espacio a voces que normalmente no son escuchadas en el circuito tradicional. ¿Qué te lo impide?». La pregunta, simple y directa, pilló a Elena desprevenida. Había tantas respuestas posibles: el acuerdo prenupcial, la desaprobación de Santiago, el miedo a fracasar, la comodidad de la zona de seguridad que, a pesar de todo, su matrimonio le proporcionaba. «Complicaciones», respondió vagamente. Miguel no insistió. En su lugar la invitó a un café en la cafetería del museo. La conversación fluyó naturalmente hacia otros temas: libros favoritos, películas, lugares que les gustaría conocer. «Tengo que irme», dijo Elena finalmente, dándose cuenta de que había pasado 3 horas en el museo, mucho más tiempo del que había planeado. «¿Te acompaño hasta el taxi?» De camino a la salida, pasaron por una exposición temporal de fotografía contemporánea. Una imagen en particular llamó la atención de Elena. Una mujer de espaldas, observando el horizonte, con una puerta abierta frente a ella. «Bonita composición», comentó Miguel. «Es como me siento ahora», murmuró Elena, más para sí misma que para él. «Frente a una puerta abierta, sin saber si debo cruzarla». Miguel la miró intensamente. «Algunas puertas solo aparecen una vez en la vida, Elena». Al despedirse, no hubo roces ni promesas, solo un gracias sincero de ella y un «ha sido un placer» genuino de él. Aún así, algo había cambiado fundamentalmente dentro de Elena. Una certeza creciente de que su vida actual era insostenible. En los días que siguieron, Elena y Miguel comenzaron a intercambiar mensajes. Inicialmente sobre arte y arquitectura, luego sobre pensamientos más personales, sueños, miedos. La conexión crecía, puramente platónica, pero intensamente emocional. Santiago, por su parte, oscilaba entre demostraciones torpes de interés, llegando más temprano a casa, sugiriendo planes juntos, y largos periodos de ausencia debido a los negocios. Elena percibía sus esfuerzos, pero era demasiado tarde. La semilla del cambio ya había sido plantada en su corazón. 2 semanas después del primer encuentro en el museo, Santiago anunció durante el desayuno: «Necesito que me acompañes a una gala benéfica el próximo viernes. La Fundación Horizonte está lanzando un proyecto de escuelas sostenibles. Todos los grandes inversores estarán allí». En otro momento, Elena simplemente habría asentido. Esta vez, sin embargo, algo la hizo responder: «No iré». Santiago levantó la vista de la tablet, genuinamente sorprendido. «¿Cómo que no irás?».
Estoy cansada, Santiago. Cansada de ser tratada como un objeto, como una muñeca de porcelana que exhibes cuando es necesario y guardas en la estantería cuando no la necesitas. ¿De qué estás hablando? Eres mi esposa. Tu lugar está a mi lado. Mi lugar está donde yo elija estar, respondió Elena, levantándose de la mesa. Y el viernes elijo no estar en esa gala. Dejando a un Santiago atónito atrás, Elena se retiró a su habitación. El corazón le latía acelerado, pero no de miedo, sino de anticipación. Por primera vez en años, había tomado una decisión por sí misma. Había dicho no, y el cielo no se había desplomado. Más tarde ese día, sonó su móvil. Era Roxana. Elena, no te lo vas a creer. He conseguido incluir a esa artista de origen gitano que admiras en la exposición colectiva del Centro Cultural. Eso es maravilloso, Roxana. ¿Cuándo es la inauguración? El viernes por la noche. Elena sonrió. El universo, a veces, tenía un sentido del timing perfecto. El reloj marcaba las 19:30 cuando sonó el teléfono de Elena. En la pantalla, el nombre de Daniela, la esposa de uno de los socios de 1900, Santiago, y una de las pocas personas del círculo social de su marido con quien mantenía una relación cordial. «Elena, ¿dónde estás? La gala ya ha empezado». «No voy, Dani. ¿Santiago no te lo ha dicho?» Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Él está aquí», respondió Daniela finalmente, bajando la voz. «Solo. Parece perdido. Nunca lo había visto así. Cuando le he preguntado por ti, ha murmurado algo sobre que no te sentías bien, pero...» Elena sintió una punzada inesperada en el pecho. Durante 7 años, Santiago nunca había parecido perdido sin ella. Al contrario, siempre se había movido por los eventos sociales con la confianza de un depredador en su territorio. «Está realmente extraño», continuó Daniela. «Acaba de rechazar una conversación con el secretario de Medio Ambiente, algo que nunca haría. Está bebiendo más de lo normal también». Un suspiro escapó de los labios de Elena. Estaba lista para ir a la exposición de Roxana, vestida con un conjunto simple pero elegante, pantalón negro de sastre y blusa de seda azul turquesa. «Gracias por avisarme, Dani. Espero que la noche sea productiva para vosotros». Al colgar el teléfono, Elena se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía diferente. Los ojos más vivos, la postura más erguida, como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros. Por un momento, imaginó a Santiago solo en el Hotel Palace, donde se celebraba la gala de la Fundación Horizonte. En 7 años de matrimonio, nunca había asistido a un evento social sin ella. La idea de que pudiera estar genuinamente afectado por su ausencia era perturbadora. Elena cogió el móvil de nuevo y llamó a Roxana. «Voy a llegar un poco tarde», dijo cuando su amiga respondió. «Tengo que hacer una parada antes». «¿Está todo bien?», sonó preocupada Roxana. «Sí, solo necesito resolver algo. Espérame». 30 minutos después, el taxi dejó a Elena en la entrada del Hotel Palace. El imponente edificio, un icono de la arquitectura madrileña, parecía brillar con una luz especial esa noche en el corazón de la ciudad. En lugar del vestido azul noche que Santiago había elegido para la ocasión, Elena llevaba su propia elección, el pantalón negro y la blusa de seda, complementados por un par de pendientes artesanales que había comprado a una artista de origen gitano durante su última visita al Reina Sofía, con Miguel. Entregando la invitación que guardaba en su bolso, Elena entró en el salón principal, donde se celebraba la gala. El ambiente estaba elegantemente decorado con elementos sostenibles, flores y plantas autóctonas españolas, iluminación de bajo consumo, materiales reciclados transformados en obras de arte. Elena escudriñó la multitud, buscando a su marido. Lo avistó finalmente cerca de la barra, conversando con 2 hombres que reconoció como inversores del sector de las energías renovables. Incluso a distancia, podía percibir que algo andaba mal. La postura de Santiago era rígida, su sonrisa forzada, los ojos inquietos como si buscaran algo, o a alguien.
Cuando se preparaba para acercarse, una voz familiar la detuvo. «Elena, qué sorpresa encontrarte aquí». Se giró y encontró a Miguel, elegantemente vestido con un traje azul marino. «Miguel, ¿qué haces aquí?» «Mi hermana, Beatriz, es la directora de proyectos de la Fundación Horizonte. Me han arrastrado hasta aquí como acompañante». Sonrió, examinándola con cuidado. «¿Estás bien?» «Sinceramente, no lo sé». Elena miró de nuevo en dirección a Santiago, que aún no la había visto. «He venido para... En realidad, ni siquiera sé exactamente por qué he venido». Miguel siguió su mirada y lo entendió de inmediato. «Tu marido no esperaba verte esta noche, imagino. Le dije que no vendría. Y cambiaste de idea». Elena suspiró. «Algo así. Una amiga me ha llamado. Me ha dicho que parecía perdido sin mí. En 7 años nunca lo he visto así. Yo creo que me ha picado la curiosidad». Miguel asintió comprensivo. «¿Quieres que desaparezca para que hables con él?» «No». La firmeza en la voz de Elena los sorprendió a ambos. «De hecho, tengo que ir a la exposición de una amiga todavía hoy, pero antes...» Vaciló, luego continuó. «¿Bailarías conmigo, Miguel?» Los ojos de él se abrieron ligeramente. «¿Estás segura? Tu marido está aquí y la última vez yo era solo la esposa obediente de Santiago Vázquez». Elena sonrió, una nueva confianza en su mirada. «Hoy soy solo Elena». Miguel le ofreció el brazo, que ella aceptó. «En ese caso sería un honor bailar contigo, Elena». La orquesta tocaba una versión suave de «Bésame mucho», cuando se dirigieron a la pequeña pista de baile en el centro del salón. Algunas cabezas se giraron para observarlos. La esposa del poderoso empresario bailando con un hombre que no era su marido constituía el tipo de cotilleo que alimentaría las columnas sociales durante semanas. A Elena no le importó. Por primera vez en años se sentía verdaderamente libre. Miguel la conducía con elegancia, manteniendo una distancia respetuosa pero cómoda entre ellos. No hubo palabras durante aquellos momentos, solo el movimiento sincronizado de 2 cuerpos siguiendo el ritmo de la música. Fue en el segundo minuto del baile cuando Elena se dio cuenta. Los ojos de Santiago finalmente la habían encontrado. Incluso a distancia, podía sentir la intensidad de su mirada, una mezcla de sorpresa, furia y algo más, algo que parecía casi dolor. Santiago se despidió de los hombres con los que conversaba y comenzó a acercarse. Elena sintió que su cuerpo se tensaba. «Nos ha visto», murmuró a Miguel. «¿Quieres parar?» Elena consideró la pregunta por un segundo, luego negó con la cabeza. «No, por primera vez en mi vida, quiero terminar lo que he empezado». Los pasos de Santiago, normalmente confiados y calculados, parecían inestables mientras cruzaba el salón. Cuando finalmente alcanzó la pista de baile, la música estaba terminando. Elena y Miguel se detuvieron todavía de la mano. «Elena», la voz de Santiago sonó extrañamente controlada. «Pensé que no vendrías esta noche». «He cambiado de idea», respondió ella simplemente. Los ojos de Santiago se movieron de Elena a Miguel, entrecerrándose peligrosamente. «Veo que ya os conocéis. Señor Vázquez». Miguel saludó educadamente, sin mostrarse intimidado. «Su esposa y yo solo estábamos bailando». «Mi esposa», repitió Santiago, enfatizando cada sílaba, «y yo necesitamos hablar. A solas». Elena podía sentir las miradas curiosas a su alrededor. Una escena estaba a punto de producirse, exactamente el tipo de situación que Santiago siempre había evitado a toda costa. «Santiago, aquí no», le advirtió. «Exacto, aquí no». Sin previo aviso, agarró la muñeca de Elena con fuerza suficiente para dejar marcas. «Vamos». «Oye», intervino Miguel dando un paso adelante. «Suéltala, le estás haciendo daño». Por un momento, pareció que Santiago atacaría a Miguel allí mismo. Sus ojos se oscurecieron, la mandíbula se tensó. Entonces, como si recordara dónde estaba, suavizó el agarre pero no soltó a Elena. «No te metas donde no te llaman», advirtió Santiago en voz baja.
volviéndose hacia Elena. «Por favor, necesitamos hablar». Había algo en la voz de Santiago, una nota de desesperación raramente oída, que hizo que Elena asintiera. «Está bien, Miguel, estaré bien», le aseguró intentando sonreír. «Gracias por el baile». Santiago la condujo a Mígenos a través del salón, saludando mecánicamente a conocidos, manteniendo la sonrisa social perfectamente ensayada. En lugar de llevarla a la salida principal, sin embargo, la dirigió hacia una puerta lateral que daba acceso a un balcón privado, reservado para los principales patrocinadores del evento. La noche de Madrid se extendía ante ellos, una constelación de luces urbanas contra el cielo oscuro. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Santiago soltó la muñeca de Elena y caminó hasta la balaustrada apoyándose pesadamente en ella. «¿Qué te está pasando?», preguntó finalmente, sin volverse. «¿A mí?». A Elena se le escapó una risa sin humor. «No me está pasando nada, Santiago. Por primera vez en años, simplemente estoy siendo yo misma». Él se giró entonces, y la expresión de su rostro la sorprendió. No había la furia fría que esperaba, sino algo mucho más perturbador: vulnerabilidad. «¿Te estás acostando con él?». La pregunta, tan directa y cruda, pilló a Elena desprevenida. «No», respondió firmemente. «No me estoy acostando con nadie, ni siquiera con mi marido, como bien sabes». El golpe alcanzó a Santiago de lleno. Retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Es eso? ¿Venganza porque nuestro matrimonio se ha enfriado?». ¿Enfriado? Elena no pudo contener la indignación. «Nuestro matrimonio no se ha enfriado, Santiago. Tú lo mataste, sistemáticamente, día tras día, cuando me dijiste que no te tocara en público, cuando interrumpiste nuestra luna de miel por negocios, cuando empezaste a dormir en otra habitación, cuando transformaste nuestra relación en una transacción comercial». «Estaba construyendo nuestro imperio», explotó Santiago, rompiendo finalmente la compostura. «Todo lo que hice, cada sacrificio, cada decisión fue pensando en nosotros. No, Santiago, fue pensando en ti, siempre en ti». Elena se mantuvo firme, años de resentimiento reprimido, encontrando finalmente una salida. «Me diste cosas, muchas cosas, joyas, ropa, viajes, una casa enorme, pero nunca me diste lo que realmente necesitaba». «¿Y qué necesitabas?». Parecía genuinamente confundido. «Amor, Santiago, afecto, contacto, conexión real. Necesitaba un marido, no un gerente de carrera». Las palabras flotaron entre ellos pesadas como el plomo. El rostro de Santiago se contrajo en una expresión que Elena nunca había visto antes, una mezcla de dolor, confusión y algo que parecía... ¿miedo? ¿Crees que no te quiero? Su voz salió casi inaudible. «¿Cómo puedo saberlo? Nunca lo demuestras, nunca hablas». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. «En los últimos 4 años has tratado nuestro matrimonio como uno más de tus activos corporativos que gestionar eficientemente». Santiago se pasó las manos por el pelo, despeinándoselo por primera vez en... Elena ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que lo había visto menos que perfectamente compuesto. «Te quiero tanto que me aterroriza». La confesión, tan inesperada, dejó a Elena momentáneamente sin palabras. «¿Qué? ¿No lo entiendes?». Santiago caminaba de un lado a otro del balcón agitado. «Mi padre lo perdió todo por amor. Todo. El imperio que mi abuelo construyó, nuestra casa, nuestra dignidad. Todo porque mi madre lo engañó, lo abandonó, y él quedó tan destrozado que ya no podía funcionar. Yo tenía 12 años cuando lo encontré». Santiago se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que estaba revelando más de lo que pretendía. Elena conocía vagamente la historia de su familia. El padre que había perdido la fortuna, la reconstrucción que Santiago había iniciado de joven, pero nunca había oído esos detalles, nunca había sabido el impacto emocional que aquello había tenido en él. «Me prometí a mí mismo que nunca sería vulnerable como él», continuó Santiago, la voz más controlada ahora.
que nunca le daría a nadie el poder de destruirme de esa manera. Y entonces miró a Elena, los ojos brillantes. Entonces te conocí a ti, y por primera vez sentí que alguien podría tener ese poder sobre mí. ¿Así que decidiste alejarme?, preguntó Elena, intentando entender. ¿Transformar nuestro matrimonio en una sociedad de negocios? No me di cuenta de que lo estaba haciendo. Creí que nos estaba protegiendo, protegiéndome a mí, protegiéndote a ti, protegiendo lo que habíamos construido. ¿Protegiéndome al dejarme morir por dentro? Santiago cerró los ojos, como si las palabras lo hirieran físicamente. Sé que he cometido errores, muchos errores. Dio un paso en su dirección, pero él, ese arquitecto, no me parece el tipo de hombre que pueda ofrecerte la vida que mereces. ¿La vida que merezco? Elena sintió que la rabia resurgía. ¿Crees que se trata de dinero? ¿De estatus social? ¿De vivir en una mansión en el barrio de Salamanca? No es lo que estoy diciendo. Miguel me ve, Santiago, me ve a mí, no como la señora Vázquez, no como un accesorio, no como un activo, como Elena. Su voz se quebró. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente me viste a mí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante largos segundos se miraron. 7 años de historia entre ellos, el inicio apasionado, el distanciamiento gradual, el abismo que ahora parecía insalvable. Entonces, algo extraordinario sucedió. Santiago Vázquez, el hombre que controlaba un imperio multimillonario, el hombre que nunca demostraba debilidad, cayó de rodillas ante ella. «Por favor», suplicó, con la voz embargada. «Por favor, no me dejes». Elena miró a su marido arrodillado, atónita. Jamás había imaginado verlo así, roto, vulnerable, expuesto. «Puedo cambiar, haré terapia, te reconquistaré. Solo no te vayas, no con él, no con nadie». Elena sintió compasión por el hombre que tenía delante. No por el magnate, no por el empresario implacable, sino por el niño de 12 años que había encontrado a su padre destruido por el abandono, que había crecido construyendo murallas alrededor de su corazón. Gentilmente se arrodilló frente a él, tocándole el rostro. «Te perdono, Santiago», dijo suavemente. El alivio en los ojos de él fue instantáneo pero breve. «Pero perdonar no significa quedarse», continuó ella, sintiendo una extraña paz al pronunciar las palabras. «Algunas cosas, una vez rotas, no pueden arreglarse. Al menos, no de la misma forma que eran antes». «¿Qué estás diciendo?» Su voz era solo un susurro. «Estoy diciendo que necesito encontrarme a mí misma, descubrir quién soy sin ti, sin todo este mundo que construimos. Y tú necesitas sanar, necesitas encontrar una manera de amar sin miedo. Pero, ¿y nosotros?» Elena se levantó lentamente, ayudándolo a hacer lo mismo. «Ya no existe un nosotros, Santiago, no de la manera que era. Quizás nunca existió realmente». Cuando Elena dejó el balcón, se sentía extrañamente ligera. 7 años de dolor, resentimiento y frustración parecían haber sido liberados en esa conversación. Ya no había rabia, solo una certeza tranquila de que estaba en el camino correcto. Miguel esperaba en el vestíbulo visiblemente preocupado. «¿Está todo bien?», preguntó cuando ella se acercó. «Estaba a punto de ir a buscarte». Elena sonrió, una sonrisa genuina, libre. «Estoy bien, mejor de lo que he estado en años, de hecho. ¿Quieres que te lleve a algún sitio?» «Sí, hay una exposición de arte que no quiero perderme». Mientras salían juntos del hotel, Elena miró brevemente hacia atrás. Santiago los observaba desde la entrada del balcón, una figura solitaria contra el brillo de las luces del evento. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Ya no había rabia ni posesividad en la de él, solo una tristeza resignada y quizás el primer destello de comprensión. Elena se giró y siguió adelante. La noche no había hecho más que empezar, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades.
El sol de la mañana madrileña se filtraba por las ventanas del pequeño apartamento que Elena había alquilado en Malasaña. Nada comparado con la mansión del barrio de Salamanca, pero los 70 metros cuadrados, con sus muebles sencillos y paredes repletas de obras de artistas emergentes, tenían algo que el lujoso caserón jamás había poseído: la sensación de hogar. Habían pasado 3 meses desde la noche de la gala en el Hotel Palace, 3 meses de transformaciones profundas. El divorcio se había hecho público 2 semanas después, causando un gran revuelo en la alta sociedad madrileña. El Imperio Vázquez se tambalea. Había sido el titular de la sección de economía de uno de los principales periódicos del país. Elena se sirvió un café mientras revisaba correos electrónicos en el portátil. La separación había sido sorprendentemente civilizada. Santiago, fiel a la promesa hecha aquella noche, había iniciado sesiones intensivas de terapia y se había mantenido distante, respetando el espacio que ella había pedido. El acuerdo prenupcial que tanto la había asustado resultó ser menos draconiano de lo que imaginaba. El abogado de Elena, recomendado por Roxana, descubrió una cláusula específica sobre abandono emocional que podría garantizarle mucho más que la indemnización simbólica que esperaba. En una batalla judicial podría reclamar millones, pero Elena se negó a luchar. Pidió solo lo suficiente para empezar de nuevo: dinero para abrir la galería de arte que siempre había soñado y un pequeño porcentaje de las acciones de una de las empresas menores de Santiago, lo bastante para garantizar su independencia financiera sin comprometer el imperio que él había construido. El móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Miguel. «Pasé por la galería anoche. La reforma está quedando increíble. Te va a encantar lo que han hecho con la iluminación». Elena sonrió. En los 3 meses desde la separación, Miguel se había mantenido como un amigo constante y respetuoso. Nunca había presionado por más, nunca había intentado aprovecharse de su vulnerabilidad. Como arquitecto, se había ofrecido a diseñar el interior de la galería gratuitamente. «Considéralo mi contribución al arte español emergente», dijo cuando ella intentó negarse. Sonó el timbre interrumpiendo sus pensamientos. Elena no esperaba visitas tan temprano. Por la cámara del interfono reconoció a Gustavo, el asistente personal de Santiago. «Señora Elena», saludó formalmente cuando ella abrió la puerta. «El señor Vázquez me ha pedido que le entregue estos documentos personalmente». Le tendió una carpeta de cuero con el monograma SV grabado en dorado, tan típico de Santiago, pensó Elena. «Gracias, Gustavo. ¿Él está bien?» El asistente vaciló, claramente incómodo al hablar de su jefe. «Está diferente, señora. Más centrado en la labor social de las empresas. Ha participado personalmente en proyectos comunitarios». Eso sorprendió a Elena. El Santiago que había conocido delegaba la responsabilidad social a asesores, considerándola solo una estrategia de marketing. «Me alegro de oírlo», respondió sinceramente. Después de que Gustavo se fuera, Elena abrió la carpeta. Dentro, encontró los documentos finales del divorcio, ya firmados por Santiago, esperando solo su firma. Había también una carta manuscrita, algo que él jamás había hecho en 7 años de matrimonio. «Elena, estos son los últimos papeles que necesitamos firmar juntos. Tras mucha reflexión y largas conversaciones con la doctora Marcia, mi terapeuta, he entendido finalmente lo que quisiste decir aquella noche. Mereces ser vista, valorada, amada por lo que eres, no por lo que representas socialmente. Estoy trabajando en mí mismo. El miedo a la vulnerabilidad, el terror a perder el control, son cicatrices profundas que necesito sanar. No para reconquistarte, aunque todavía te quiero, sino para poder un día ser capaz de amar a alguien sin transformar ese sentimiento en una transacción comercial. Gracias por dejarme ir, Santiago». Elena releyó la carta varias veces, una mezcla de emociones apoderándose de ella. Había tristeza por la vida que podrían haber tenido si Santiago hubiera enfrentado sus demonios años antes. Había también alivio y una sensación de cierre, pero sobre todo había gratitud por el coraje que había encontrado para romper el ciclo.
Aquella tarde, Elena se reunió con Roxana en el espacio que en pocas semanas se convertiría en la Galería Renacer. La amplia nave en Malasaña, anteriormente una antigua fábrica de tejidos, se transformaba gradualmente en un espacio elegante y acogedor para exposiciones de arte. Los electricistas terminan la instalación la próxima semana, explicó Miguel, que también estaba presente, mostrando el proyecto en su tablet. La iluminación ha sido diseñada para valorar cada tipo de obra: pintura, escultura, instalaciones multimedia. Está quedando maravilloso, comentó Elena, emocionada. Mejor de lo que imaginaba. La lista de artistas para la inauguración está casi cerrada, añadió Roxana, consultando sus notas. 5 pintores, 3 escultores, 2 fotógrafos y esa artista de instalaciones digitales de origen gitano que tanto querías. Perfecto. Elena recorrió el espacio imaginándolo repleto de obras y personas. Quiero que sea más que una galería comercial, un espacio de encuentro, de diálogo, de descubrimientos. Hablando de descubrimientos, carraspeó Roxana intercambiando una mirada cómplice con Miguel. Tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. Os dejo a los dos para discutir los últimos detalles. Cuando se quedaron, a solas, un silencio cómodo se estableció entre Elena y Miguel. Caminaron lado a lado por el espacio vacío, comentando ocasionalmente aspectos del proyecto. «¿Sabes?», dijo Miguel finalmente, «cuando nos conocimos en el Teatro Real, nunca imaginé que estaríamos aquí unos meses después». «Ni yo», sonrió Elena. «De hecho, aquella noche no podía imaginar ningún futuro más allá del que estaba viviendo». «¿Y ahora? ¿Ahora?». Elena reflexionó, mirando a su alrededor. «Ahora veo posibilidades, muchas posibilidades». Miguel tomó su mano delicadamente, un gesto de apoyo, no de posesión. «Me alegro por ti, Elena. Te lo mereces. Mereces ser feliz». En ese momento, sintiendo el calor de la mano de él en la suya, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La amistad que los había unido durante esos meses de transición había evolucionado naturalmente hacia algo más profundo, más complejo. Aún no era amor, no todavía, pero era el comienzo de algo que podría convertirse en amor, un sentimiento construido sobre el respeto mutuo, la admiración y la libertad. «Gracias por esperar», dijo ella simplemente. «¿Por qué?» «Por esperar a que me encontrara a mí misma primero». Miguel apretó ligeramente su mano. «Algunas personas merecen la espera». El resto de la tarde pasó rápidamente, con discusiones sobre colores, disposición de las obras y planificación para el cóctel de inauguración. Cuando salieron de la galería, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Madrid con tonos anaranjados y púrpuras. «¿Puedo invitarte a cenar?», preguntó Miguel mientras caminaban por la concurrida calle. «Hay un restaurante vegetariano aquí cerca que creo que te va a gustar». «Me encantaría». El restaurante era pequeño y acogedor, con mesas de madera rústica y plantas colgando del techo. Sentados en un rincón discreto, conversaron sobre libros, exposiciones, proyectos futuros. Elena le contó sobre la Carta de Santiago, sobre cómo se sentía en paz con el cierre de ese capítulo de su vida. «Creo que en el fondo siempre supimos que no éramos el uno para el otro», reflexionó. «Pero es tan fácil perderse cuando estás dentro de una relación, especialmente una que viene acompañada de tantas complicaciones externas». «El dinero lo complica todo», asintió Miguel. «En mi profesión lo veo constantemente. Parejas que se pierden en medio de las preocupaciones por el estatus, las apariencias, las expectativas sociales». «Exacto». Con Santiago se volvió cada vez más difícil distinguir dónde terminaba la relación y dónde empezaba la sociedad comercial. Al final, todo era una gran transacción. Miguel bebió un sorbo de vino antes de preguntar. «¿Y eso te asusta? Para el futuro, quiero decir, la posibilidad de perderte de nuevo en una relación». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «No tanto como antes. Creo que he aprendido a reconocer las señales, a valorar lo que realmente importa». «¿Y
qué es lo que realmente importa para ti, Elena? Autenticidad, respondió sin dudar. Poder ser yo misma completamente, sin miedo al juicio o al rechazo. Ser vista, no solo observada. Ser oída, no solo escuchada. Miguel sonrió, esa sonrisa cálida que iluminaba sus ojos. Eso suena como una excelente base para cualquier relación, amistad, amor, sociedad profesional. Después de la cena, Miguel acompañó a Elena hasta su apartamento. En la puerta hubo un momento de vacilación, esa tensión deliciosa que precede a un primer beso, pero Miguel, fiel a la promesa no verbalizada de respetar su ritmo, solo le besó la frente suavemente. Buenas noches, Elena. Sueña con galerías llenas de arte extraordinario. Buenas noches, Miguel, y gracias por todo. En las semanas que siguieron, Elena se sumergió en los preparativos finales para la inauguración de la galería. El espacio se había transformado por completo. Paredes blancas, inmaculadas, contrastaban con el suelo de cemento pulido y las estructuras originales de hierro expuestas. Miguel había supervisado personalmente cada detalle, asegurándose de que la iluminación valorizara perfectamente cada obra. 2 semanas antes de la gran apertura, Elena trabajaba hasta tarde en la galería, finalizando el catálogo de la exposición inaugural. Concentrada en el ordenador, no se percató inmediatamente de la llegada de alguien. La voz familiar la sobresaltó. El lugar ha quedado increíble. Elena levantó la vista, sorprendida al ver a Santiago parado en la entrada. Parecía diferente, el pelo ligeramente más largo, la postura menos rígida, vistiendo vaqueros y camisa informal en lugar del habitual traje impecable. Santiago, no esperaba verte. Perdona que aparezca sin avisar. Intenté llamar, pero saltó el buzón de voz. Elena revisó su móvil dándose cuenta de que la batería se había agotado. ¿Está todo bien? ¿Ha pasado algo? No, nada malo. Caminó lentamente por el espacio admirando la estructura. Solo quería verlo personalmente antes de la inauguración y necesitaba entregarte algo. Santiago se acercó a la mesa donde ella trabajaba y dejó un sobre. No es parte del acuerdo de divorcio, es otra cosa. Intrigada, Elena abrió el sobre y encontró un cheque de 1.000.000 de euros y una tarjeta. ¿Qué es esto? Una inversión, respondió Santiago, pareciendo extrañamente tímido, una característica que ella jamás asociaría a su exmarido. No como parte del divorcio, no como obligación legal, es una inversión sin condiciones en tu sueño. Elena miró del cheque a él, atónita. Santiago, no puedo aceptar esto. Por favor. Su voz sonaba diferente, más suave, más real. Es mi forma de pedirte perdón por no haber creído nunca en tu talento, por no haber apoyado nunca tu pasión. La doctora, Marcia me ha ayudado a entender cuánto significaba eso para ti, y lo egoísta que fui al menospreciar tus sueños. Elena sintió una emoción inesperada crecer en su pecho. No amor romántico, ya no, sino una profunda gratitud por el hombre que finalmente comenzaba a ver más allá de sí mismo. Gracias, dijo simplemente, aceptando el cheque. Gracias por verme por fin. Santiago sonrió, una sonrisa genuina, sin cálculo ni intención oculta. Buena suerte en la inauguración. Estoy seguro de que será un éxito extraordinario. Mientras él se alejaba, Elena preguntó, ¿vendrás? Santiago se detuvo, volviéndose hacia ella. Creo que no sería apropiado. Este es tu momento, tu logro. No quiero eclipsarlo con mi presencia o generar especulaciones innecesarias. Vaciló. Luego añadió, además, me estoy preparando para un viaje. La doctora Marcia sugirió que me tomara un tiempo para mí, lejos de los negocios, de las expectativas. Me voy a Nepal, a hacer una ruta por el Himalaya. Elena no pudo contener una risa sorprendida. ¿Tú, de acampada en el Himalaya? Sorprendente, ¿verdad? Él también se rió, un sonido que ella raramente había oído durante su matrimonio. Parece que tengo mucho que aprender sobre mí mismo y sobre el mundo, más allá de las salas de reuniones. Te deseo un buen viaje, Santiago, de verdad. Cuando él se fue,
Elena se sentó de nuevo contemplando el cheque en sus manos. Con esa cantidad podría expandir la galería, crear un programa de residencia artística, quizás incluso un fondo para apoyar a artistas de comunidades desfavorecidas. Las posibilidades eran enormes. Más importante que el dinero, sin embargo, era el significado simbólico de ese gesto. Santiago finalmente había reconocido su valor más allá del papel de esposa. Había validado sus sueños, sus ambiciones, su propia identidad. De alguna manera, ese cheque representaba la verdadera libertad, no financiera sino emocional. Elena cogió el teléfono y marcó el número de Miguel. ¿Puedes venir a la galería? Ha pasado algo increíble que necesito compartir contigo. La noche de la inauguración de la Galería Renacer llegó un viernes de primavera. El cielo de Madrid, normalmente cubierto por la contaminación, sorprendentemente exhibía estrellas que parecían bendecir el nuevo emprendimiento. La fachada de la antigua nave industrial en Malasaña, ahora elegantemente renovada, destacaba en la calle con su iluminación suave y el letrero minimalista. Dentro, la ansiedad de Elena era casi palpable. Vestida con un mono de seda en 1900, tono azul petróleo diseñado por una modista española emergente y llevando pendientes artesanales hechos por una artista de origen gitano, caminaba por el espacio, verificando cada detalle una última vez. «Respira», se acercó Roxana, ofreciéndole una copa de cava. «Está todo perfecto. Los críticos ya están llegando y acabo de recibir un mensaje de 3 coleccionistas importantes confirmando su presencia». Elena aceptó la bebida con una sonrisa nerviosa. «No es solo por la exposición, es lo que representa, mi independencia, mi identidad recuperada». «Y mereces cada segundo de este momento», afirmó Roxana, apretando su hombro gentilmente. «Ahora, vamos, tu nueva vida está a punto de comenzar oficialmente». Las puertas se abrieron puntualmente a las 20 horas. En minutos, el espacio se llenó con una mezcla ecléctica de personas, críticos de arte, coleccionistas, artistas, estudiantes, curiosos. La atmósfera vibrante parecía confirmar la visión de Elena. La Galería Renacer no sería solo un espacio comercial, sino un punto de encuentro cultural, un lugar donde diferentes mundos podrían dialogar a través del arte. «Tu selección de obras es impecable», comentó un respetado crítico, observando la disposición de las piezas. «Especialmente la yuxtaposición entre lo tradicional y lo contemporáneo en la sección de arte gitano». «La idea era precisamente esa», explicó Elena, sintiéndose en su elemento. «Mostrar que el arte español es un continuo, no categorías estancas. Lo ancestral y lo futurista pueden coexistir y enriquecerse mutuamente». Mientras circulaba entre los invitados, Elena notó con satisfacción que las ventas ya comenzaban a producirse. Pequeñas etiquetas rojas marcaban obras adquiridas, y su asistente no paraba de anotar pedidos y reservas. La inversión de Santiago, combinada con su propio capital y una selección criteriosa de artistas, estaba dando frutos más rápidamente de lo que esperaba. Miguel llegó sobre las 21:30, discretamente, sin llamar la atención. Elena lo vio de inmediato, a pesar de la galería abarrotada. Parecía nervioso, casi tímido, sosteniendo un pequeño paquete. «Perdona el retraso», dijo al acercarse. «Quise darte espacio para tu momento, sin interferencias». «Tú nunca serías una interferencia», respondió ella, genuinamente feliz de verlo. «Al fin y al cabo, este espacio tiene tanto de ti como de mí». «No exageres. Yo solo diseñé algunas paredes y sistemas de iluminación. El alma de este lugar es toda tuya». Elena tomó su mano, un gesto que ahora parecía natural entre ellos. «¿Damos una vuelta? Quiero mostrarte cómo ha quedado la instalación de la artista en la sala del fondo». La instalación de la artista de origen gitano ocupaba una sala oscura donde proyecciones digitales interactuaban con objetos tradicionales, creando una narrativa visual sobre ancestralidad y resistencia. Era la pieza central de la exposición, la que más enorgullecía a Elena. «Es extraordinario», murmuró Miguel, observando las imágenes que danzaban por las paredes.
La manera en que combina el código digital con símbolos ancestrales es como si estuviera creando un nuevo lenguaje. Exactamente lo que pensé cuando vi su trabajo por primera vez, asintió Elena. Esto es lo que quiero para esta galería. Arte que expande fronteras, que desafía categorías. Se quedaron en silencio por unos momentos, absorbiendo la experiencia. Entonces, Miguel le entregó el pequeño paquete que traía. Un regalo de inauguración, explicó. Ábrelo cuando estés sola. Elena quiso protestar, decir que podía abrirlo allí mismo, pero algo en la mirada de él la detuvo. Había una vulnerabilidad, una expectativa que la intrigó. Guardó el paquete en el bolso y le agradeció con una sonrisa. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de conversaciones, presentaciones, negociaciones. Cuando el último invitado se fue, ya pasaba de la medianoche. Elena, Roxana y el pequeño equipo de la galería celebraron con una última copa de cava. Un éxito absoluto, declaró Roxana. Hemos vendido el 60% de las obras expuestas, recibido encargos para 3 más, y la crítica del país prácticamente ha escrito una carta de amor a tu selección. No me creo que realmente haya pasado, confesó Elena, exhausta pero radiante. Parece un sueño. Un sueño que tú has construido, corrigió Miguel, que se había quedado para ayudar en la organización final. Con tus propias manos. Después de despedir al equipo y asegurarse de que la galería estaba segura para la noche, Elena y Miguel se encontraron solos en el despacho del fondo del espacio. ¿Puedo abrir tu regalo ahora?, preguntó ella, señalando el bolso donde había guardado el paquete. Miguel asintió, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. Es algo simple, quizás una tontería, pero significativo, al menos para mí. Elena abrió cuidadosamente el paquete y encontró una pequeña caja de madera tallada. Dentro había un cristal translúcido en forma de prisma, suspendido de una delicada cadena plateada. «Es precioso», murmuró, levantando el objeto para que la luz lo atravesara, creando un pequeño arco iris en la pared opuesta. «Es un prisma óptico», explicó Miguel. «Los físicos lo usan para descomponer la luz blanca en todos los colores del espectro. Pensé que simbolizaba bien lo que estás haciendo aquí, revelar todos los colores, todas las posibilidades del arte español que normalmente permanecen invisibles cuando miramos solo la luz blanca del mercado tradicional». Elena sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. El regalo era perfecto, no por su valor material, sino por su profundo significado, por la comprensión que demostraba de su visión. «Gracias», susurró, sosteniendo el prisma contra su pecho. «Es el regalo más significativo que he recibido nunca». Hubo un momento de silencio entre ellos, llenado solo por el zumbido distante de la ciudad. Entonces Elena reunió el valor para hacer la pregunta que había estado creciendo en su corazón en las últimas semanas. «¿Por qué, Miguel? ¿Por qué esperaste tan pacientemente por mí? Cualquier otro hombre se habría rendido o habría presionado para conseguir más». Miguel consideró la pregunta por un momento, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Porque desde el principio me di cuenta de que no necesitabas un refugio al que huir, ni un salvador que te rescatara». Dio un paso en su dirección. «Necesitabas encontrar tu propia fuerza primero, y yo quería ser elegido por ti. No como una vía de escape, no como un consuelo, sino como una elección consciente de una mujer plena, entera». Las palabras penetraron profundamente en Elena, resonando verdades que ella misma había estado descubriendo a lo largo de esos meses. Su viaje no consistía en reemplazar a Santiago o en encontrar otra relación para llenar vacíos. Consistía en redescubrirse, en reconectar con su esencia, en convertirse de nuevo en la protagonista de su propia historia. «Te elijo a ti», dijo simplemente dando un paso adelante. Cuando sus labios se encontraron por primera vez, no hubo urgencia, solo reconocimiento. El beso tenía sabor a promesa, a posibilidades, a un futuro que construir juntos, no como dos mitades buscando completarse, sino como dos seres enteros eligiendo compartir sus caminos. Un año después, la Galería Renacer
se consolidaba como uno de los espacios más innovadores del panorama artístico madrileño. Ampliada con la inversión de Santiago, ahora ocupaba también la nave vecina, donde Elena había desarrollado un programa de residencia artística para talentos de comunidades periféricas. Elena y Miguel vivían juntos en un loft amplio y luminoso en Lavapiés, un barrio histórico que combinaba perfectamente la pasión de ella por el arte y la de él por la arquitectura. La vida que habían construido era sencilla en comparación con el lujo que Elena había conocido como la señora Vázquez, pero infinitamente más rica en significado y autenticidad. Aquella mañana de domingo, mientras preparaban juntos el desayuno, el móvil de Elena vibró con una notificación. Era un correo electrónico de Santiago, algo raro, ya que habían mantenido un contacto mínimo desde el divorcio. ¿Todo bien?, preguntó Miguel, notando su expresión de sorpresa. «Es Santiago», explicó ella abriendo el mensaje. «Normalmente no se pone en contacto, a no ser por cuestiones burocráticas de las acciones que todavía tengo en la empresa». El correo era breve, pero su contenido hizo que Elena se llevara la mano a los labios, emocionada. Había una foto adjunta. Santiago, sonriente como nunca lo había visto durante el matrimonio, sosteniendo a un bebé recién nacido en brazos. A su lado, una mujer de mediana edad con expresión serena. Elena la reconoció como la doctora Marcia, la terapeuta. El mensaje decía: «Quería que fueras la primera en saberlo. Eloísa nació ayer, 3 kilos 48 centímetros de pura alegría. Marcia y yo nos casamos hace 6 meses, en una ceremonia íntima en la finca de la Sierra de Guadarrama. Elegimos el nombre en tu honor. Fuiste tú quien me enseñó a amar de verdad, quien tuvo el coraje de dejarme ir para que yo pudiera encontrar mi propio camino. Gracias por eso, Elena. Espero que seas tan feliz como mereces». Elena le mostró el mensaje a Miguel, que la abrazó por la espalda mientras leía. «Parece que todos han encontrado su renacer», comentó suavemente. «Sí», asintió Elena, volviéndose para mirarlo. «A veces necesitamos perder algo valioso para encontrar algo inestimable». Miró alrededor del apartamento sencillo pero acogedor, al hombre que la amaba por lo que era, a la vida que había construido con sus propias elecciones. Recordó la mansión en el barrio de Salamanca, las joyas caras, la ropa de diseño, toda la opulencia material que un día había confundido con la felicidad. La verdadera riqueza, se dio cuenta finalmente, no estaba en las cosas que poseía, sino en la libertad de ser quien realmente era. No en el estatus social que ostentaba, sino en el amor auténtico que daba y recibía. No en el prestigioso apellido que había usado, sino en la identidad que había redescubierto. Mientras respondía al mensaje de Santiago, deseando felicidades sinceras a la nueva familia, Elena sintió una paz profunda. Todos los caminos recorridos, todos los dolores enfrentados, la habían llevado a este momento de comprensión cristalina. La vida, con todas sus complejidades, paradojas y giros inesperados, era exactamente como debía ser. Y por primera vez, sin vacilación ni duda, Elena Rivera estaba exactamente donde quería estar.